Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 24 de junio del 2023. Las lecturas que corresponden al día de hoy son las siguientes. La primera lectura es tomada del libro de Isaías, capítulo 49 del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en la luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 22 al 26. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, a quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy, pues tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 57 al 66 y el versículo 80. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se alegraron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el hijo. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como ya se dieron cuenta, es una solemnidad del nacimiento de Juan, el vulgarmente llamado Juan el Bautista. ¿Por qué le decían Bautista? Pues porque bautizaba. Bueno, pues es una solemnidad y por eso están estas lecturas acreditadas hacia él. La primera lectura que tenemos de Isaías, nos dice Isaías, fíjense cómo los profetas hablan de una manera, pero todo lo que dicen tiene un mensaje profético. Vamos a irlo viendo, porque aquí está hablando, ¿sí?, de una profecía de la venida de Juan el Bautista, pero está hablando de él y de nuestro Señor Jesucristo, que pues todavía no sabían que se iba a llamar Jesucristo. O sea, eso que quede muy claro. Capítulo 49 de Isaías, del 1 al 6. Dice: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Así dice Isaías: yo fui llamado desde el vientre de mi madre. Estaba yo en el seno materno y pronunció Dios mi nombre.
Dice, hizo de mi boca una espada filosa. Pues sí, porque a nadie le parecía lo que decía el profeta, ¿eh? Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Pues sí, porque a todos los que les hablaba y les decía, los derribaba con sus ideologías nefastas, ¿verdad? Me dijo, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, le dice a Isaías. Y le dice, Israel, en ti manifestaré mi gloria. ¿Sí? Ahí viene la profecía. En Israel iba a manifestar su gloria nuestro Padre Dios. Pues sí, porque iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces yo pensé, dice Isaías, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas y mi realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Pues sí, y eso nos pasa a todos nosotros, hermanos, hoy en día. Muchas veces nosotros sentimos que nosotros la hacemos, que nosotros tenemos la capacidad, somos intelectuales, somos capaces. No, hermanos. Si Dios quiere que seamos, pues lo somos. Si Dios no quiere que lo seamos, no lo vamos a hacer. Todo está en la voluntad de nuestro Padre Dios. Desafortunadamente nosotros nos alejamos a Dios y empezamos a hacer maldades. Y empezamos a cometer errores. Empezamos a cometer pecados. Empezamos a destruirnos a nosotros y a los demás con tanta delincuencia. Dice aquí, ahora habla el Señor, dice Isaías, el que me formó desde el seno materno. Dice uno, pues ¿cómo? Pues quien te formó del seno materno fue quien, tu papá y tu mamá, ¿no? Con un espermatozoide y un óvulo. Pero se dan cuenta cómo está hablando de una forma espiritual. Ya Dios nos tiene destinados a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso que quede muy claro para que tú también lo entiendas. Todos venimos con un paquete, ¿eh? Todos venimos con nuestra caja de huevo. Así dicen, ¿no? Sí, cuando a la gente no tiene maletas ni belices, agarran una caja, que las cajas de huevo son muy buenas para eso, están amplias, y ahí guardas todas tus porquerías. Bueno, pues nosotros, nuestra maleta es venir a servir al Señor. Somos sus sirvientes, sus trabajadores. Vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos, entonces pues tenemos que ponernos a trabajar. Ahí tú sabes si quieres trabajar o si quieres seguir sin hacer nada ante Dios, ¿no? Es tu problema eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué le vas a ofrecerle al Señor cuando te vayas de aquí? ¿Qué le vas a decir? No hice nada, hice mucho dinero, fui presidente de la República, primero los pobres, ¿sí? A los pobres siempre los vamos a tener, dijo Jesús, ¿sí? Hice muchas construcciones, ¿sí? Y dejé como símbolos muchas cosas, el monumento a la revolución, el monumento de la independencia, el ángel de la independencia. ¿Sí? Y otro señor dijo, yo dejé la estela de luz, que siempre está apagada. Sí, ¿no? Y el otro dice, pues yo me puse a sembrar marihuana, por si se tenía forma de vender marihuana, pues ya puedo yo vender, ¿verdad? O sea, cada quien va a decir una estupidez, la que ustedes quieran y manden. Aquí nosotros tenemos que ponernos a trabajar en nombre de Dios y hacer las cosas bien y correctamente. ¿Sí? Ahora habla el Señor, el que me formó del seno materno, para que fuera su servidor, es lo que tenemos que hacer, para hacer que Jacob volviera a él. O sea, Jacob volviera a él, pues si Jacob ya se había muerto. Está hablando de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Jacob. Y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza, dice Isaías. Pero todo esto está profetizando que Juan el Bautista iba a tener todas esas condiciones. Ya Dios lo había elegido desde el seno materno a Juan el Bautista. Iba a ser el que iba a preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Iba a empezar a bautizar con agua. Pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo, decía. ¿Se dan cuenta cómo está hablando de él, pero está hablando de una profecía de cómo iba a ser el suceso de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Sí, la fuerza de Juan el Bautista era Dios. Ahora pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo. Sí, pues sí, porque Isaías no era un siervo nada más, era un profeta. Juan el Bautista no era un siervo, era el último de los profetas, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Solo para establecer las tribus de Jacob, las tribus de Israel, no solamente eres para eso.
y reunir a los sobrevivientes de Israel. Sí, porque ven que habían sido invadidos por los babilonios. Y Dios les dio una otra oportunidad, ¿no? Que volvieran a recuperar sus tierras y pudieran ponerse a reconstruir su casa y su templo, ¿no? Y ya lo reconstruyó Esdras y Nehemías. Así dice la historia de ellos, ¿no? Dice, te voy a convertir en luz de las naciones. Si es la luz, es Dios. Viene Juan el Bautista, prepara el camino, viene nuestro Señor Jesucristo y es la luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Hasta hoy en día, afortunadamente, todavía tenemos la oportunidad de estar con nuestro Señor. ¿Sí? Bueno. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles escrita por Lucas, capítulo 13 del 22 al 26, dice que en aquellos días, Saulo Pablo, le dijo a los judíos, hermanos, no eran hermanos de sangre, eran hermanos porque eran judíos, Bueno, sí, no, pues hay que aclarar, porque si no es hermanos, ¿a poco eran sus hermanos? No, no eran sus hermanos de sangre. Hay que tener mucho cuidado, ya se los he explicado en otras ocasiones. Dios les dio a nuestros padres como rey a David, así lo explica Pablo, ¿no? Que hizo esta alabanza, la repite Pablo, esta alabanza que escribió David, ¿no? He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Así está escrito, ¿no? Y de que iba a realizar todos los designios de Dios, David, ¿no? Yo tengo mis dudas, porque mandaba a matar gente. Bueno, si se arrepintió, pues Dios lo perdonó. Tomó una mujer, sí, cuando todavía estaba casada la señora y todavía no se moría el marido, y mandó a Urias al frente del ejército para que lo mataran y se quedara viuda la señora y se quedó con la señora. No, si era listo David, era inteligente. Sí. Pues, oigan, ¿te gusta una señora que es casada? Pues matas al marido y te quedas con la señora. Oye, qué buena onda. Ah, no, pero es el rey David. No, es el rey David. No puedes hablar mal del rey David. Pamplinas, ¿qué? A mí que me cuelguen como el juez Iscariote, me se va a romper la rama y no voy a morir ahorcado. Ahora resulta, ¿no? Bueno, si Dios lo perdonó, ese no es mi problema. Yo nada más les estoy explicando lo que yo sé, ¿no? Era una gran persona, David. Que no me escuchen los judíos, porque si no me mandan una misión, ahorita me mandan una bomba atómica. Este hijo de su cristiandad. Sí, yo soy cristiano, a mí me vale gorro el Antiguo Testamento. Yo soy del nuevo para acá. Soy de la nueva época. Y vivimos la época del Espíritu Santo. Bueno, ya les estoy criticando al pobre David, ¿no? Ay, pobre, tenía mucho dinero. Si era rico, era rey. Pero para mí era pobre en las cosas del Señor. Aunque según la historia, sí, tenía mucho apoyo de nuestro Padre Dios. Pues qué bueno. Eso dicen ellos, ¿no? Dice, del linaje de David, dice Pablo, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador. Pues sí, porque David venía del linaje de la tribu de Judá. David. Y Jesús venía también del linaje de la tribu de Judá, de uno de los hijos de Jacob, para que me entiendan, ¿no? Acuérdense que este Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Qué dicha tener 4 mujeres, ¿no? Imagínense. Las 2 primeras esposas, hermanitas. Y después todavía sus hermanitas, esas hermanitas se pusieron de acuerdo y sus sirvientas se las dejaron a que Jacob las tuviera como mujer también. Qué bárbara. No, no, ojalá yo ahí fueran así las mujeres, ¿no? Nos dieran chance. Ojo, ¿cómo no? Ahorita, pañal, sí. Bueno, les digo que uno de los hijos de Jacob era de la tribu de Judá, o sea, uno de sus hijos formó una tribu. Y de ahí, de esa descendencia, nació David, pero también nació nuestro Señor Jesucristo. Siempre la gente dice, es que es descendiente de David. Yo diría, es descendiente de la tribu de Judá. Yo me saltaría a nombrar a David. Qué vergüenza, qué pena, ¿no? O sea, la verdad sí, yo para mí sí. No sé, el día que yo me muera voy a ser juzgado por decir muchas estupideces, a lo mejor en contra de los judíos, pero yo la verdad es que mejor diría, ¿no? Jesucristo fue descendiente de la tribu de Judá. Yo nunca mencionaría que era descendiente del rey David. No. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo no le interesaba el dinero, como el rey David. En segundo lugar, a nuestro Señor Jesucristo no tenía ganas de matar a la gente, como el rey David.
En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo no quería ser rey mundano, como el rey David. En cuarto término, a nuestro Señor Jesucristo no le interesaban las mujeres casadas, como el rey David. En quinto lugar, a nuestro Señor Jesucristo no le interesaba tener hijos, como el rey David. Y mucho menos a nuestro Señor Jesucristo le interesaba tener hijos con diferentes señoras, como el rey David. Y nuestro Señor Jesucristo no quería tener súbditos, ni sirvientes, ni criados, como el rey David. Y nuestro Señor Jesucristo no quería vivir en un palacio, como el rey David. O sea, ya no les sigo, hermanos, porque me voy a tardar mucho tiempo. Y la verdad es que para estar mencionando este tipo de cosas, pues mejor ni las menciono. Solamente se las aclaro a ustedes para que... Yo diría, cuando dicen Jesucristo es descendiente del rey David, yo diría, Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob. Y ya, me salto al David, mejor ni lo digo, mejor ni lo menciono, porque para mí no es una gran persona, pero bueno. Según los judíos y los israelitas y los hebreos dicen que es lo máximo, ¿no? No, y después tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Ay, Chalomón. El mil amores, el mil mujeres. No. Bueno, hermanos, discúlpenme, ¿eh? Yo sé que ustedes tienen la última palabra. Si les cae gordo que hable de este tipo de cosas así, pues bueno, pues perdón, ¿no? Pero vamos a continuar. Yo solamente les estoy tratando de explicar lo que yo he entendido y sé, ¿eh? Sí, no eran unas grandes personas, pero pues los judíos así dicen que eran de lo mejor, ¿no? Y después van allá a Jerusalén y visitan. Aquí están los restos del rey David. Pues mucho gusto, ¿no? Pues que estén ahí los restos o los rastros, o, pues sí, los rastros, ¿no? Donde matan a las vacas, ese es el rastro. Aquí en México, estamos en la Ciudad de México, ¿no? En un lugar en donde matan a los animales se les llama el rastro, ¿sí? Para que me entiendan, ¿no? Porque si no después dicen, oiga, ¿por qué dicen unas palabras medias raras? Sí, no me van a entender. Bueno, sigue diciendo aquí, bueno, vamos a darle del linaje de David. Yo le hubiera puesto del linaje de la tribu de Judá. Bueno, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, o sea, Jesús. Yeshua. La verdadera pronunciación, Yeshua. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Les decía, arrepiéntanse ya. Dejen de hacer estupideces y tonterías, principalmente de que no tuvieran ídolos y no estuvieran adorando ídolos hechos por manos humanas. Era lo peor. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Sí, porque le fueron y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿eres tú el Mesías al que tenemos que esperar? Y él dijo, no, señores, no, tranquilos. Bájele 3 rayitas de volumen a su intensidad negativa que traen. No, señores. Yo nada más vengo a preparar el camino. Atrás de mí viene uno. Y si yo no merezco ni de desatarle sus sandalias. Era su primo, Jesús era su primo. Isabel ya estaba grande de edad y tenía una prima que era María, la mamá de Jesús. Y estaba jovencita María, tenía casi 13, 14 años. Y la otra señora ya tenía más de 60. Eran primas, fíjense. ¿Ustedes tienen primos ya de esa edad? ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor sí. Pero ella tenía su prima, era Isabel. Sí, bueno, eran de la misma familia. Bueno. Pues Juan, el llamado Bautista, era primo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, dice Pablo. Hermanos míos, no dice hermanos de sangre, descendientes de Abraham. Está hablando a los puros judíos, no a nosotros, no a los paganos, no a la gente que no era judía. Le está hablando a los puros judíos. Y cuantos temen a Dios, nosotros, entonces ya no está hablando a nosotros, porque yo sí le temo a Dios. Temerle a Dios es respetarle, y hacer lo que Él nos está mandando. Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. ¿Se dan cuenta cómo nos está tomando en cuenta ya la palabra de Dios? Pues este mensaje se nos ha mencionado hoy a nosotros, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al Evangelio de Lucas, que fue el mismo Lucas que escribió esta lectura que acabamos de ver, ¿sí? De los Hechos de los Apóstoles. Lucas 1, del 57 al 66 y el 80. ¿Qué dice el Evangelio? Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz. Fíjense, pues sí, ¿cuánto se tarda una mujer en dar a luz? 9 meses, otros 7, bueno. Y tuvo un hijo. Y bueno, ahí se enteraron de que pues había estado embarazada, de que ya había tenido hijo, y dijeron, ya está grande la señora,
¿sí? No tuvo gemelos, ¿no? Como algunas parientas que por ahí conozco que dicen, ya de avanzada edad y tuvo gemelitos, ¿no? Pues eso son otras cosas, ¿no? Pues es otro mundo eso, ¿no? Sí, no, porque sí puede ser, ¿eh? ¿Ustedes creen que no? Hay señoras de 50 años que pueden tener gemelos, aunque usted no lo crea. Sí, no, yo, si quieren, les doy nombres, direcciones. Si es que van a llevarle algo, ¿no? Porque si nada más van de chismosos, pues no se vale. ¿Sí? Ah, no, sí. Pues, bueno, ahí me escriben, ¿eh? Yo sí quiero saber, señor, yo sí quiero saber. ¿Quién es esa señora que a sus 52 años tuvo gemelos? ¿Sí? En esta edad, sí. ¿No? Bueno, pues Isabel ya tenía más de 60, ¿eh? Y tuvo a su primer hijo. Esta que les digo yo ya había tenido hijos antes, ¿no? Bueno, bueno. Y pues todos se asombraron de lo que había pasado. Y estaban muy contentos todos con Isabel y su esposo Zacarías, ¿no? Zacarías era sacerdote del templo, ¿eh? Bueno. Entonces, a los 8 días de que nació, se llevaron al niño a circuncidarlo al templo. Le cortan el prepucio. Todos los judíos tenían, ese era un formato que de la ley de Moisés, ¿verdad? Que había dicho que todos tenían que ser circuncidados, ¿no? Bueno, es como hoy nosotros cuando fuimos bautizados nos ponen nuestro nombre, pues en aquel entonces a los 8 días le iban a poner su nombre. Lo circuncidaban al niño y le querían poner Zacarías, ¿no? Que se llame Zacarías y toda la gente, Zacarías, Zacarías. No, no, y la mamá, o sea Isabel, dijo, no, su nombre, ¿sí? Se va a llamar Juan, Johan, o Jonás, que es lo mismo, ¿no? Juan. Y todos le dijeron, oye, pues si no tienes ningún pariente con el nombre de Juan, fíjense cómo eran antes, ¿no? Hoy en día, ¿qué? ¿Cómo le ponen a los hijos? Ay, se murió el tío, pónganle el nombre del tío. Y ay, uno anda cargando con el nombre del tío. Un primo, un amigo me dijo eso, ¿no? Sí. Ay, se murió la hermana. Pónganle a la niña, pónganle el nombre de la hermana. Sí. Ay, se murió la abuelita, pónganle el nombre de la abuelita. ¿Cómo se llamaba la abuelita? Sí. Andrea. Ah, pues póngale a la niña Andrea. Ah, no, sí. Antes no. Antes le ponían el nombre de la gente que pues, estaba viva, ¿no? Sí. Y como no tenía ningún familiar que se llamara Juan, pues le dije, pues, oiga, pues ¿cómo le van a poner Juan? Entonces, bueno, ya no vamos a hacerle caso a la señora porque se me hace que la señora anda con un problema de posparto. Entonces le van y le preguntan a Zacarías, pero Zacarías estaba mudo. Se había quedado mudo, ¿eh? Cuando Dios le mandó los ángeles a avisarle que su esposa y él iban a tener un hijo, pues era así como que dijo, ay, no invente, ya estamos bien viejitos, ya andamos chocheando, ya tenemos bastante. Y por no haber creído así fielmente a Dios, que lo deja mudo, le dice, ah, sí, órale, se aventó todos los 9 meses de su mujer embarazada, mudito, no hablaba, y eso que era un sacerdote, se quedó calladito, calladito. ¿Qué le hizo a Pablo Jesús? Lo dejó cieguito, cieguito. 3 días, pero ya después lo curó, lo curó. Dios no viene a dañarte. Te hace las cosas para que entiendas. Por algo pasan las cosas para que entiendas. Si es que somos muy brutos y el Señor nos tiene que hacernos entender con las cosas que nos van a pasando en la vida. Sí, alguna enfermedad, alguna deficiencia, algún accidente o incidente, alguna situación, ¿no? La gente a veces gana dinero por algo, porque necesita dinero para una operación, ¿sí? O porque va a haber una escasez, ¿sí? Y te hace guardar dinero porque a lo mejor un día te quedas sin trabajo, no sé, todo, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Por eso es que decimos que nuestro Padre Dios es todopoderoso. Imagínense, sabe de todos los miles de millones de seres humanos y de todas las creaciones que hay en todos los universos y galaxias, Dios sabe de todos. Qué bueno que los extraterrestres están pelones, porque ahí Dios, pues fácil. ¿Qué dice Dios? Sabe cuántos cabellos tienes. Pero los extraterrestres, como están bien pelones, pues ahí ni se preocupa Dios por contarles sus pelos, ¿no? Porque, pues, no tienen. Pero con nosotros sí, sabe todo de nosotros. Bueno, perdone por habernos salido de la conversación, pero ya saben cómo me encanta, ¿no? Sí. Entonces le preguntan a Zacarías, y como Zacarías no podía hablar, pues pide una tablilla, ¿no? Para escribir el nombre. Y escribe el nombre de Juan. Y todos se quedaron extrañados y seguían. O sea, la mujer dijo que Juan. El esposo dice que Juan. Pero en ese momento
empezó a hablar Zacarías. Así dice la lectura, se le soltó la lengua, pues si no la tenía amarrada, ¿no? Más bien empezó a hablar, ¿sí? Y a bendecir a Dios. Lo primero que hizo es bendecir a Dios. No empezó a chismear como yo a veces les digo, ¿no? No, 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 empezó a bendecir al Señor. Dice, un sentimiento de temor se apoderó de todos los que estaban ahí, en la región montañosa de Judea, ¿sí? Oigan, ¿quién era de Judea? ¿Se acuerdan de los discípulos quién era de Judea? Pues sí, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se los dejo para que se acuerden. ¿Eh? Bueno, todos ahí se comentaba esto, oye, mira que Zacarías ya viejito y su mujer también tuvieron un hijo. ¿A poco? ¿Se repitió la historia como en Abraham y Sara? Sí, ¿te acuerdas de esa historia de nuestro padre, nuestro patriarca Abraham? Sí, pues se repitió la historia. Órale. ¿Y qué crees que le puso Juan? ¿Y por qué le puso Juan? No, pues así quisieron ponerle Juan. Bueno, dice, pues algo va a ser este niño, ¿eh? ¿Quién sabe? Como que trae la bendición de Dios, ¿no? El niño dice aquí al final de la lectura que el niño iba creciendo, se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto. Sí, porque se murieron sus papás, ya estaban viejitos, cuando él ya estaba grande, a la edad de 30 años, pues ya sus papás ya estaban viejitos, ya se habían muerto. Vivía en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Andaba vestido con un pedazo de piel de camello, un cinturón nada más. No, no usaba calzones, hermanos, no, ni calcetines, ni camiseta, no, no, hermanos, no. No, y comía lo que podía y ayunaba físicamente, pero también espiritualmente. Vivía de una manera muy sencilla y humilde, y no era argentino, sí. Así vivía Juan, sin amistades. No, no visitaba a Jesús, su primo, no. Sí sabía de él, pero no, no lo visitaba. Estaba plenamente concentrado en la oración, en el ayuno y en la predicación. Juan, el llamado, el Bautista. ¿Cómo la ven? ¿Qué personaje, ah? No, 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 sí. Pues, de veras para admirarlo, ¿no? Decir, oye, no, pues sí. Pues ojalá y así hiciéramos nosotros cuando el Señor ya nos ha escogido antes de venir a este planeta, ya nos escogió Dios y ojalá hiciéramos lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Pues sí. Porque tú has de decir, ay, pues Juan. No, 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 no. Sí, Dios ya a nosotros nos ha elegido para algo y no lo has hecho, ¿eh? No, porque pues primero estás en lo mundano, en lo terrenal, en lo social, sí, en tus gustos, de tus cinco sentidos. No, estás a todo dar tú, ¿eh? Ni quien te diga nada, ¿eh? Estudias, trabajas, ganas dinero y derrochas y te paseas, ¿verdad? Te subes a tu submarino que te cuesta 5 millones de pesos para ir a visitar al Titanic y te mueres, ¿no? ¿Y qué hiciste de bien para el prójimo? Y todo el dinero que dejaste, ahí lo va a disfrutar la otra familia. Ay, qué bueno que ya se murió el fulano ricachón. Así ya me heredó, ¿eh? Ah, sí, porque así es la gente, hermano. Se muere, como dicen, el muerto al hoyo y el vivo... No, así dicen, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al gozo. No, por ahí va el dicho, ¿no? Ya estoy como Chespirito, como Chapulín Colorado. Ya no me sé los dichos, hermanos. Bueno, eso es lo de menos. Es igual, dice un amigo. Es igual. Bueno, hermanos, espero que esto les haya interesado. Es la solemnidad del nacimiento de Juan, el Bautista. Porque hay muchos Juanes, ¿eh? Sí, no, no el cantante de la actualidad. No, no, muchos Juanes en la Biblia. Sí, está Juan el apóstol, ¿verdad? Sí. Y también está aquí Juan el Bautista. Y Juan, hijo de Jonás, era Simón, porque su papá se llamaba Jonás. ¿Qué significa Juan? Bueno, hermanos, ahí se los dejo. Pueden volverlo a escuchar. Y si no, léanlo, pero pidan al Espíritu Santo que les ayude. ¿Sí? La otra vez no les dije la consagración al Espíritu Santo. Pues se las voy a decir, ¿no? Se las voy a regalar. Yo sé que a lo mejor ya se las saben, ¿no?
Sí. Recibe, Señor, la consagración del Espíritu Santo que te hago en este día, eh, de todo mi ser, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Hacer que el Espíritu Santo sea amado, así sea. Bueno, ahí se las dejo. Ahí si la quieren ustedes repetir, pues... No, repetir de pronunciarla, ¿no? No de otra cosa. Que Dios los bendiga.